hablamos de estamos ya hablando de enlaces, ¿cierto? Entre átomos, ya dejamos el átomo, estamos hablando de qué es lo que pasa entre átomos para poder ir avanzando hacia los sólidos, ¿cierto? Entonces está el enlace metálico, el enlace iónico, el covalente. Estos son enlaces que transfieren electrones, son enlaces primarios. Los enlaces secundarios son enlaces tipo Van der Waals, puerta de hidrógeno, dipolo, dipolo, etc. Hay muchos nombres para este tipo de enlaces secundarios donde no hay transferencia de electrones, sino hay solamente distribución de carga y por lo tanto hay una atracción electrostática tipo culómbica. Más bien, entonces, como vemos acá en el lado derecho, los valores de los enlaces medidos en energía, energía por mol, ¿cierto? O en electronvolt, que es energía por par de átomos, ¿cierto? Por enlace mismo. Estamos hablando de que del primario al secundario hay del orden de 1 a 2 órdenes de magnitud, lo cual es bastante razonable. Los enlaces secundarios tienden a ser los enlaces que dominan en el mundo de los sistemas orgánicos, biológicos, las plantas, los árboles, ¿cierto? La madera, por decir, la corteza, las hojas, pensemos, ¿sí? Mientras que los primarios son los que están en los minerales, las rocas, ¿cierto? En los metales cuando se funden, etc. Los polímeros, que son una cosa entre medio, ¿cierto? Tienen enlaces secundarios entre las cadenas poliméricas y enlaces primarios a lo largo de las cadenas poliméricas, ¿cierto? Entonces eso hace que el polímero sea como una cruza entre estos dos tipos de enlace y tenga propiedades compartidas. Los polímeros tienen buena elongación, buena deformación, pero también son relativamente resistentes, no tanto como un metal, pero suficientes como para hacer un parachoque hoy en día de un material polimérico y no tenga que ser necesariamente metálico. Tienen muchas propiedades atractivas, ¿cierto? Pero por supuesto no son resistentes a la temperatura. O sea, no voy a hacer un motor de combustión interna en base a un polímero, no voy a inyectar un bloque de motor en eso porque ya a los 200, 300 grados se funde. Pero sí hay polímeros que están alcanzando temperaturas cercanas a las 400, que son polímeros para aplicaciones térmicas, ¿cierto? Así que los polímeros sí es realmente un mundo, y hay muchos polímeros, las familias son enormes, y también hay muchos polímeros que todavía no se han sintetizado, viven en una fórmula que nadie hasta el momento la ha sintetizado por motivos varios, ¿cierto? Tiempo económico, necesidad, etc. Pero hay mucho en el campo de los polímeros en general, por hacer todavía. El metálico, como dijimos en la última clase, es un enlace en donde los electrones de valencia, electrones que se pueden compartir, se comparten entre todos los átomos presentes. Todos ponen lo que puedan poner sobre la mesa y lo comparten. En el caso del enlace iónico no es el caso. El enlace iónico es más parecido a una transacción entre dos personas, ¿cierto? Yo te paso algo, cambio de algo, o sea, yo te transfiero dinero, yo te transfiero electrones, y eso produce un desbalance de carga en ambos y produce entonces una atracción culómbica fuerte. Y el covalente es donde hay una transacción donde, ok, tú me das algo, yo te doy algo a cambio, así, un intercambio directo, se comparten los electrones. Entonces, los materiales muchas veces poseen los tres tipos de enlace, no tienen por qué ser puramente metálico o iónico covalente. Hay algunos materiales que podrían tener comportamiento metálico a lo largo de una dirección en el espacio, un plano cristalográfico, o perpendicular a ellos también. ¿De acuerdo? Esto en cierta forma tiene que ver, incluso de hecho en la charla de Yoshino, Yoshino habla de quién sería el mentor de su mentor de doctorado. Yoshino se doctoró hace muy poco, lo cual es sorprendente, se doctoró casi con 70 años, probablemente hasta lo haya hecho para poder recibir el premio Nobel. Desconozco si el premio Nobel no se lo dan a alguien que no tenga doctorado, pero se doctoró hace muy poco, porque él venía básicamente de la química aplicada, ¿cierto? Más que haya sido un investigador, un académico. Pero él sí decía que el mentor de su mentor de doctorado, Fukui, se ganó el premio Nobel también en el año 81, el primer japonés en química que se ganó un premio Nobel, y Fukui tiene toda una teoría cuántica de los electrones que son localizados y que están deslocalizados. Entonces los localizados serían los que están en el enlace iónico, que se localizan, se fijan cerca de algún ion y lo ponen más positivo o más negativo. El enlace metálico es completamente deslocalizado, y de hecho Goodenough lo llamaba electrones itinerantes, porque están itinerando, están moviéndose de un lugar a otro.
Y el covalente tiene una especie de deslocalización porque de alguna manera los electrones se salen de su, llamemos así, zona de confort y llegan a desplazarse un poquito lejos del núcleo, en cada caso, y forman entonces este nuevo enlace compartido covalente. Y en Van der Waals no hay transferencia de electrones en el enlace secundario, solamente redistribución de carga dentro de la esfera del átomo. Y eso produce fuerzas dipolares. Ahora, los enlaces secundarios, ¿cierto? O los dipolos que se producen pueden ser muy potentes. El agua, que es un enlace covalente, a veces conlleva un dipolo que induce una separación de carga y que puede disolver la sal. O sea, la sal es un enlace iónico muy fuerte, pero el agua es capaz de disolverlo, porque tiene una distribución de carga, se ubican las cargas positivas lejos de las negativas, se produce un dipolo, una fuerza dipolar, distancia por carga, que induce una fuerza de separación en la molécula de sal y la rompe, lo cual es bastante sorprendente. O sea, y es lo que pasaría, tomo un cubo de sal, lo introduzco en el agua, se disuelve. Y no hay mayor, acá no vamos a ver una explosión, ni que la temperatura se eleva, ni nada, ¿no? Se disuelve suavemente. O sea, la fuerza dipolar del agua es muy fuerte como para romper enlaces de tipo iónico, que como se aparece ahí son del orden de 600 a 1000 kJ/mol, o 6,5 a 11 electronvolts. Electronvolts se usan por el lado de los físicos, kJ/mol por los químicos, pero representan lo mismo. Están expresados en diferentes unidades. Si me preguntan a mí, es más fácil recordar electronvolts, pero es cosa de cada uno. Entonces, el enlace iónico rápidamente, ya dijimos, es intercambio directo de electrones, el caso más común es la sal, acá está explicado en esta gráfica, tenemos el NaCl, y los electrones se transfieren, ¿cierto?, del sodio, que es electropositivo, al cloro, que es electronegativo, ¿cierto?, transfiere una carga negativa, este se hace más negativo, este se hace más positivo, y por acción culómbica los iones se atraen y forman estructura. Ahora van a formar un arreglo que vamos a empezar a ver más adelante, durante la segundo módulo, que toma alguna forma característica particular, no cualquiera. Y realmente, entonces, ¿cómo yo puedo mirar esta reacción química de la siguiente manera? Yo digo, yo tengo sodio, que lo puedo tener en forma de gas, tengo un vapor de sodio, y el sodio, si yo le inyecto energía, un cierto potencial de ionización, voy a ionizarlo, le voy a sacar su primer electrón, recuerden la función de trabajo, le saco el primer electrón, sea por un fotón, o por temperatura, o por presión, se lo arranco, y voy a formar el ion. Y realmente ese potencial de ionización del sodio en kJ/mol es del orden de 496. Por otro lado, ese electrón ahora se puede sumar a un átomo de cloro, gas, ¿cierto? Y si lo atrae, y lo va a querer atraer para poder completar su capa, ¿cierto? Ustedes mismos dijeron, tiene 17 electrones, entonces le falta un electrón para quedar con 18, ¿cierto? La última capa es de 8, entonces va a estar muy feliz que le llegue este electrón para completar esta capa y queda convertido en un anión Cl-. Entonces, pero acá lo que es interesante es que para poder sumarlo hay que hacer el sistema, de alguna manera, me entrega, o sea, al inyectarlo, el sistema me entrega energía, ¿ok? O sea, se hace más el sistema se estabiliza, básicamente, por eso quiere estar de esta manera, y me entrega una energía que es de 349, o sea, no alcanzas a superar la energía que necesito para ionizar el sodio, por lo tanto, hay un delta de energía que yo tengo que sacar de alguna parte para que esta reacción ocurra, porque en el momento que yo formé el sodio ion y el cloro ion, van a reaccionar espontáneamente. ¿De dónde saco esta diferencia, que son 147 kJ/mol? Obviamente de la temperatura ambiente. Temperatura ambiente me podría dar este valor a través de lo que sería la constante de Boltzmann, ¿cierto? Entonces, si yo digo, ok, esta energía puede ser entonces igual a delta T, una cierta variación de temperatura, por la constante de Boltzmann. ¿Ok? Y eso me va a dar este delta que anotamos acá de energía.
¿de acuerdo? Entonces, cosa que suba la temperatura y espontáneamente, si yo pongo físicamente sodio en forma de gas y cloro, que obviamente es un elemento que existe en la naturaleza como gas, y le pongo una pequeña energía de activación, se ionizan, reaccionan y el resultado va a ser formación de sal. Así que esa es como la idea del... Y bueno, eso mismo que estoy diciendo lo podemos ver en unas clásicas curvas de energía, donde tengo el sodio, el cloro como gas, aplico la energía de activación y el resultado es ahora una molécula de sal, NaCl, sólida, que es mucho más estable que los átomos por separado, porque está a un nivel de energía más negativa, ¿ok? O sea, estos ya tienen un cierto nivel de energía como átomos solo a la temperatura que corresponda, ¿cierto? Si es una temperatura baja va a ser menor que cero, si estamos más cerca tal vez de la temperatura ambiente, esta línea va a subir. Pero claramente la sal va a ser más estable energéticamente. ¿Qué significa eso? Que en este proceso de formación de la sal se liberó energía, y por lo tanto esta energía ahora es más negativa, ¿sí? Nosotros tenemos que, según esta referencia, la sal con respecto al cero tiene esta cantidad de energía negativa, los átomos por separado, y la molécula sal tendría una mucho mayor. Claramente este es más negativo. Ahora, ¿dónde pongo esta línea? Es bien arbitrario. Esta línea yo la podría poner también acá. Y decir, voy a ponerla acá, y voy a redefinir mi cero en esta posición. Realmente no hay nada malo al respecto, pero se tiende a mejor pensar de que las energías de cohesión son negativas, porque recuerden, hicimos un desarrollo también al principio de la segunda clase donde veíamos que la energía de atracción es negativa, porque básicamente es la energía que tengo que vencer para poder disociar el sólido o liberarlo. En el caso de un átomo, si queríamos liberar un electrón por efecto fotoeléctrico, tengo que vencer un potencial que lo cohesiona dentro del núcleo. Eso es una energía negativa. Entonces yo le aporto una energía positiva y llego a cero o más arriba. Y si llego sobre el cero, estoy con una cierta velocidad, como habíamos dicho. Pero, nuevamente, esta referencia yo también la puedo poner acá abajo, y lo que voy a decir nuevamente es que la energía del sodio, del cloro gas, es mayor a la del sodio, cloro, molécula de sal. O sea, este está minimizando su energía. Acá tiene sentido la minimización, porque estoy haciendo que la energía sea más pequeña. Si tienen como que ahí mi referencia ahora tiene que ver también con esta diferencia acá, ahí, y esta diferencia acá. Pero si me ubico acá arriba, tengo que tomar esa diferencia y esta otra. En las charlas que hacen Goodenough, Yoshino, Whittingham, todos son químicos, ponen la flecha de energía hacia el otro lado. O sea, ponen la flecha de energía como estoy diciendo acá. Ahora, ¿por qué? Porque es más fácil de entender para el común de las personas, ¿cierto? Si empezamos a hablar de energías negativas, incluso podemos tener problemas. Entonces ellos ponen eso. Pero, de hecho, hasta estoy tentado de escribirle a Mantiram, ¿cierto? Tengo su correo y yo sé que se acuerda de mí. Decirle, oye, ¿qué pasó? Estaba hablando de energía positiva, ¿por qué la flecha para arriba y no para abajo? A ver qué me responde. Todo esto me va a responder y, de hecho, lo voy a hacer y si tengo respuesta se lo voy a mostrar. Porque este hombre, la última vez, tiempo atrás me respondió también, así que vamos a ver qué dice. Pero es un tema de referencia. Hay muchos textos que ocupan el sistema, llamémoslo, positivo de energía, otros que combinan la parte positiva con la parte negativa. Esta última es más exacta. A mí me gusta más, la encuentro, tiene más sentido, pero complica, puede enredar. ¿Okay? Así que eso. Así que eso serían los típicos diagramas de energía de activación que ocurren en estas reacciones químicas para conllevar un enlace iónico, como el que se muestra acá. Respecto, seguimos avanzando. Entonces, bueno, lo interesante es que como tengo expresiones para las fuerzas de atracción coulombica y para las fuerzas de repulsión de los núcleos que son positivos o de las nubes de electrones que no se transfieren, ¿cierto? Yo puedo hacer un balance de fuerza que en el equilibrio tiene que ser igual a cero. Tengo la expresión coulombica
que es el mismo que ocupamos para lo que sucedía al interior del átomo, lo puedo ocupar al exterior del átomo, no hay ningún problema con eso. De hecho, la ley de Coulomb la desarrolló fuera del átomo, ¿cierto? Él tenía simplemente dos placas de metal cargadas de alguna manera, tal vez haciendo friccionar una banda de goma, ¿cierto? Esto es lo mismo cuando uno se peina el pelo con una peineta y pone un papel, se pega, eso es ley de Coulomb, ¿cierto? Eso es lo que dio Coulomb. Después se hizo la abstracción de que eso ocurre en el interior de los átomos porque tiene que ver con cargas eléctricas, ¿ok? La ley de Coulomb tiene un leve problema nomás de que de hecho, y acá tengo un error acá, perdón, porque esto es fuerza, esto acá tiene que ser al cuadrado. Ojo, déjenme poner acá un monito para darme cuenta de este error que tengo acá. Acá tiene que ser al cuadrado. ¿Ok? La ley de Coulomb es 1 partido por r al cuadrado, entonces si este R0 es muy pequeño, esa fuerza se dispara, y si es 0 se descontinúa. Entonces, tiene problemas esa expresión, no es tan perfecta, y a veces se ocupan otros tipos de expresiones para hacer simulaciones de fuerza de atracción entre moléculas, etc. La fuerza repulsión puede tener varios formatos. Un formato es el que se muestra acá, que es una especie de exponente con argumento negativo por una cierta amplitud. Esta está parametrizada en lambda y en rho. Necesito tener esos valores para poder sacar algún resultado. Acá tengo todo, tengo la carga del electrón, tengo epsilon 0, tengo z. Z es el número de electrones que se están intercambiando. O sea, es número de electrones que se intercambian, ¿okay? Entre el ánodo y el cátodo, ¿de acuerdo? Si es sal, se intercambió uno nomás, ¿cierto? Cuando tenemos, en este caso, acá pasó un electrón solamente. Pero si tenemos, por ejemplo, magnesio y oxígeno, ahí se van a transferir 2 electrones. ¿Ok? Y como ese Z va al cuadrado, en el caso del óxido de magnesio, Z al cuadrado, Z igual a 2, al cuadrado es 4. Significa que la fuerza de reacción es 4 veces más que la que tendría el sodio. Y por lo tanto el enlace de un óxido de magnesio va a ser 4 veces más fuerte y más energético, por ende, que el que tendría la sal. Y claramente el óxido de magnesio es un cristal, una pequeña roquita que romperla es difícil. Yo la sal tal vez la puedo masticar en mi boca y no me va a pasar nada, pero me pongo a masticar óxido de magnesio, magnesia al final, me voy a romper los dientes, cosas por el estilo. Así que es interesante que algunas cosas muy sencillas, como la transferencia de carga que se puede obtener de la estructura electrónica, me puede decir si es que un compuesto es o no más resistente que el otro, sin tener que hacer ningún otro cálculo más sofisticado. Bueno, la separación R0, que se muestra acá, va a ser la suma del radio que tiene el sodio, ¿cierto? Como ion, y el que tiene el cloro de ion. Entonces la suma de esos dos radios me va a dar R0, ¿okay? Que es la separación de los núcleos. Y la energía, por otro lado, la energía, como ya vimos, es la integral de esta expresión, y por lo tanto el denominador al cuadrado se reduce en un orden, y acá sí estamos bien, acá tenemos menos z cuadrado al cuadrado, estos son constantes que se mantienen, y nos quedamos con esta nueva forma que es 1 partido por R. Entonces esto se mantiene acá, ¿cierto? Y quedamos 1 partido con R0, pero signo menos, ¿recuerdan? Lo habíamos hecho, estamos integrando entre una posición R al infinito. Tenemos la molécula y la queremos separar. Lo que la atrae es ese campo de energía, pues sí, justamente un campo de energía, producto de un campo de fuerza, mejor dicho, de atracción, el que tengo que yo vencer. Entonces por eso es negativo lo que está cohesionando y tengo que hacer trabajo positivo para sacarlo ahí. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando integramos acá, lo bueno es una integral de un exponente en la exponente, simplemente que sale el argumento de la exponente hacia afuera y bueno, me cancela el rho y tenemos. Entonces tengo ahora dos ecuaciones. Sumatoria de fuerza igual a 0, que es equilibrio. Entonces equilibrio mecánico, como entendemos. Equilibrio, ¿ok? Y lo que tenemos acá es energía. Y en el punto de energía, en el punto de equilibrio, la energía va a tener un cierto valor, es 0,
y ese valor va a tender a ser un mínimo o un valor negativo máximo. Podemos verla de dos maneras, o un mínimo o un negativo máximo, según donde yo ubique la referencia. Lo vamos a ver en un segundo más. Okay. Lo interesante es que tenemos entonces dos ecuaciones con dos incógnitas, lambda y rho. Claramente R0 es un dato, yo lo puedo obtener, y E0 también. ¿Dónde obtengo R0? Con difracción de rayos X. Hagamos un comentario acá. R0 se obtiene por difracción de rayos X. Algo que suena bastante sofisticado, pero es muy común. En la Universidad Católica van a haber, no sé, 4 difractómetros repartidos en muchas facultades. En Santiago van a haber 50 difractómetros, ¿cierto? Y tal vez un ensayo de difracción de rayos X me cuesta 1 UF. Entonces, si tomo mi material, lo llevo a un laboratorio, difracción de rayos X, y me dicen, el R0 de tu material es tantos nanómetros. ¿Ok? Y el valor de E se obtiene a través de calorimetría. E se obtiene por calorimetría. También, probablemente cada facultad de química de alguna universidad o instituto en Chile tiene un calorímetro y le entrego mi muestra, pago un OF, me entregan los kilojoule de ese compuesto. O sea, R0, E0 lo obtengo. ¿Cuáles son mis parámetros por obtener? Lambda y rho. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, el problema está resuelto. Lo puedo hacer para la molécula en particular, de sal, de óxido de magnesio, la que sea, óxido de cobalto también si quisiera, si es que sé R0 y sé el E sub 0 asociado, ¿de acuerdo? Así que, de hecho, eso es para hacer la tarea 2 que va a venir ya la próxima semana, también ahí voy a entregarles probablemente un problema donde tengan que graficar o encontrar lambda y rho para algún compuesto en particular. ¿Okay? Así que, entonces, ¿cómo se ve esto gráfico? La fuerza de atracción la voy a definir positiva, la de repulsión negativa, ¿ok? Eso es arbitrario realmente. Después, si eso es así, la energía de atracción es negativa y la energía de repulsión es positiva, se invierten los signos por la integral. El punto de equilibrio es donde está la fuerza igual a cero, ¿cierto? Se cruza justamente en cero, en la función neta, y acá en R0 tenemos el mínimo de energía. ¿Ok? O, como he dicho, o máximo el más negativo, dependiendo de dónde esté. Si el 0 está acá, esto es un máximo negativo, es el negativo mayor que tiene esta curva. Pero si mi referencia nuevamente yo la ubico por debajo, que podría ser el caso, si yo a buscar, esto lo pongo acá, ¿cierto? Y pongo mi punto 0 acá, vamos a tener que ahí estamos minimizando la curva, ¿cierto? Porque este es el valor menor con respecto a esta línea horizontal acá abajo, pero si es con respecto a esta línea horizontal superior, estamos maximizando el valor negativo. Es algo más, es un juego de palabras, es semántico, ¿ya? Pero lo que queremos decir es que es un punto en particular. Es un punto óptimo. Importante, entonces, también considerar que en equilibrio, la fuerza resultante es igual a cero, y como la energía del sistema nace de un campo de fuerza que es atractivo, ¿cierto? La derivada de la energía va a corresponder a la fuerza, finalmente. ¿Ok? Eso también uno diría, bueno, ¿de dónde salió esto? Lo estoy sacando bajo la manga, pero recordemos también la definición de trabajo mecánico. Trabajo de una fuerza, o sea, yo tengo un campo de fuerza y quiero desplazarme a través del campo, o quiero desplazar el campo de fuerza, como lo queramos ver, eso me va a dar como resultado una variación de trabajo. Entonces, una variación de trabajo es igual a una fuerza por un cierto desplazamiento de R, ¿cierto? O sea, trabajo es fuerza por desplazamiento, nada nuevo. Todos los mecánicos y los estructurales o gente que haya estado más vinculada a este tema lo va a recordar. Lo que es interesante también es cómo yo conecto ahora este trabajo con la energía E, que es la energía interna. Bueno, ahí me acuerdo de la primera de la termodinámica, que me va a decir, bueno, por un lado, que la energía E es igual
al trabajo más o menos el calor, dependiendo entonces que yo defino que el calor entra o sale del sistema, es un poquito arbitrario, ¿cierto? Entonces que sea coherente, ¿no? Con esa definición durante mi desarrollo. Y también esto, obviamente, uno puede decir, de acuerdo, delta E es igual a delta W más menos delta Q. Ahora, si yo digo que mi delta Q es 0, arbitrariamente, o sea, vamos a suponer que todos estos desarrollos, y de hecho lo mencionamos también tiempo atrás, se están realizando a 0 Kelvin, entonces estamos a temperatura igual 0 Kelvin, disculpen, significa que estamos constantes, 0 Kelvin constante, eso implicaría que el delta Q es 0. O sea, no hay flujo, no hay un flujo de calor porque estamos a temperatura constante, independientemente de que sea 0 Kelvin o no, estamos a temperatura constante. Pero vamos a suponer también 0 Kelvin porque a 0 Kelvin no hay energía térmica, no hay vibración de los átomos con respecto a sus puntos de equilibrio, estamos quietos en una foto estática. La energía T por constante de Boltzmann es 0, por lo tanto no hay energía térmica. ¿De acuerdo? Entonces cuando hacemos esos dos supuestos, claramente lo que nos queda es que la energía a ver acá, ¿no? Que nos va a quedar simplemente acá abajo es simplemente que delta E es igual a delta W. ¿Ok? Y en ese caso, un poquito ahí, delta E es igual a delta W. Y habíamos dicho que delta W es igual a F por dr, por lo tanto, entonces se estaría cumpliendo que F entonces es igual a dE con respecto a dr, en otras palabras, si lo llevamos a un límite infinitesimal, va a ser dE con respecto a dr, que es la derivada. Entonces tenemos que la derivada de la energía es la fuerza, por otro lado la fuerza de equilibrio es igual a 0, por lo tanto la derivada de la energía va a ser igual a 0 en el punto de equilibrio. ¿Y qué significa eso? Que una derivada sea 0 es un punto óptimo. Entonces ese punto óptimo, que puede ser o mínimo o un negativo máximo, va a ocurrir justo en esta ubicación donde está esta máxima depresión acá de la energía. ¿Okay? Entonces, donde ocurre el punto de equilibrio, acá, tenemos de alguna manera la conexión con el punto óptimo de la energía, que puede ser mínimo, dependiendo de mi referencia, o un máximo negativo. Entonces, en el caso de la sal, ese U0 tiene un valor, o E0, como lo quiera llamar. Muchas veces ocupamos U0 para después liberar E, porque E va a ser el módulo de rigidez elástica, el módulo de Young, ¿cierto? Entonces, U0 sería 556 kJ mol, ¿de acuerdo? ¿Okay? Ese sería el valor de esta depresión que hay con respecto a esta referencia acá en 0. O sea, si tomamos este delta, ese delta I va a corresponder al U0. Ahí. Entonces, una flecha para indicar que este valor que está acá es ese. ¿Ok? Así que esa es un poco la idea, ¿cierto? La idea de que los átomos intercambian electrones, se cargan positiva y negativamente, hay reacción coulombica, se acercan, hay repulsión también, producto de que los núcleos son iguales y las cargas negativas que están al interior, que no se han compartido, se acercan, se sienten, se perciben, se repelen. Eso se le llama reacción no coulombica, que no tiene que venir de un potencial coulombico, tiene otra forma matemática. Se adquiere un punto de equilibrio y en ese punto de equilibrio la energía del sistema se redujo en un valor U0 con respecto al 0 como la posición en donde los dos átomos o iones están separados en el infinito. ¿Okay? Esa es un poco la manera de pintar este cuadro acá de cómo interactúan los átomos en general, en este caso particular del enlace
iónico, ¿cierto? ¿Ok? Vamos a... Ok. Ok. Ahora, hay una situación en donde para un sólido 3D, ¿cierto? Para un sólido 3D, la pregunta donde diría, bueno, ¿qué análisis tengo que hacer? De hecho, vamos a ir acá un poquito. El sólido 3D, o mejor dicho, pensemos para simplificar, un sólido 1D, o sea, una línea de átomos, tendría esta forma, ¿cierto? Tenemos sodio, cloro, o sea, una alternancia de pares de moléculas de sodio, una al lado de otra, linealmente. Ahora, eso, si es 1D, yo le puedo sumar otro eje 2D y otro eje 3D, y tenemos un cristal de sal. Entonces, la pregunta, bueno, ¿cómo cambia la cosa? Cambia cuando voy de un par de átomos, me muevo ahora hacia, voy de acá a esto, ¿hay un cambio? Sí, la pregunta es sí, pero no es tan complejo el cambio, el cambio solamente es un factor de escala. Y veámoslo de esta manera. Si el sodio y el cloro se atraen, ¿cierto? Hay una fuerza neta de atracción, que es cero en equilibrio, pero hay una atracción que los lleva a ese punto de equilibrio. O sea, si quieren estar juntos, este quiere estar con este, lo que va a pasar es que ahora este, que es positivo también, va a estar de alguna manera rechazado, ¿cierto? Este va a estar ahí rechazado, pero después viene este otro y quiere estar también con él, pero tiene que pasar por la presencia de estos dos átomos, ¿sí? Entonces ahí este va para acá. Azul también. Este va para acá también. Y entonces, se fijan, tiene una alternancia. Hay primero un factor de atracción, que podría ser una energía de atracción, una energía de repulsión, culómbica, porque es de las cargas exteriores, una energía de atracción. Entonces, si eso lo representamos, tenemos la energía de atracción de la molécula menos la repulsión con respecto al primer caso, ¿cierto? De los sodios, después la atracción menos la repulsión, atracción. Entonces, esta serie, que en cada caso son, pensemos, acá tenemos un medio, ¿cierto? 1 menos un medio es un medio, después tenemos un tercio menos 4, son puros valores pequeños positivos que, si esto es infinito, ¿cierto? Son miles de átomos, esto van a ser miles de términos que se suman, pero convergen a un valor constante. Y eso se llama la constante Madelung. La constante Madelung es la que me permite entonces, si es cuando esto lo hago en 3 dimensiones, tener un valor que me va a permitir representar el conjunto 3D. Entonces, para el sólido 3D lo que tenemos que hacer es incorporar la constante Madelung como un factor que multiplica la fuerza culómbica, ¿cierto? Y también la podemos incorporar acá en el término no culómbico también, porque también se va produciendo un efecto de atracción-repulsión también, de esa fuerza. Lo importante es que en esta situación vamos a tener un factor más adicional, ya teníamos lambda y rho, pero ahora tenemos m, como una tercera incógnita, pero ese valor de m es conocido para las diferentes estructuras que se manejan, ¿cierto? Pero eso simplemente es multiplicar la expresión por un factor de escala, ¿ok? Como la energía no es igual a cero, este factor de escala tiene un efecto, para lo que es la fuerza, ahí dejaría de tener un efecto, porque es igual a cero. ¿Ok? Una vez que ya tenemos la expresión para la fuerza neta total, y tenemos una expresión también para lo que sería la energía, ¿cierto? Yo puedo ahora empezar a obtener alguna propiedad de interés física, y una propiedad de interés física es la rigidez elástica. Y eso tiene que ver con cuán sensible es el material a deformarse en rango elástico. Y por rango elástico entendemos una deformación que primero se recupera cuando descargo el material,
y al recuperarse vuelve a su posición original, y en ese proceso es irreversible, no pierde o disipa energía. ¿Okay? Eso es lo que se entiende un comportamiento macroscópico elástico. ¿De acuerdo? O sea, si lo que estoy diciendo lo quiero poner en gráfica, yo podría decir, de acuerdo, que tengo acá un eje de fuerza, un eje de elongación, y el comportamiento lineal elástico va a ser algo así, tan simple como una línea recta. Eso se llama comportamiento lineal elástico de ¿qué cosa? De una fuerza y de una elongación. Una elongación que generalmente lo podemos llamar un delta, ¿cierto? Delta L. Ahora, ¿cuál es lo más importante de esto? Es, como habíamos dicho, esto vuelve, en carga, esto se eleva la carga y se eleva la deformación, pero en descarga, cuando esto se recupera, vuelvo por el mismo camino en descarga. Eso es condición de comportamiento lineal, volver al punto de origen o de referencia. Entonces vamos a ver un punto de origen de referencia ahí. ¿Ok? Pero el comportamiento podría ser no lineal, elástico, es decir, se mueve por la misma curva, vuelve al punto cero, pero no es necesariamente lineal, puede ser con algún rendimiento decreciente, pongamos esta curva. Si podemos tener una curva ahora que es una cosa ahí, ¿se fijan? Entonces, con tal de que yo en carga me mueva por esa curva, ¿cierto? Me estoy moviendo ahí, pero en descarga me estoy moviendo por la misma curva y vuelvo al punto cero. ¿Se fijan? Eso es lineal, perdón, elástico no lineal, elástico lineal, comportamiento elástico lineal, ¿cierto? Después tendríamos el elástico no lineal, que sería acá. Elástico no lineal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto sería lo que se observa macroscópicamente, ¿cierto? Macroscópicamente yo veo esto en una barra de metal, o de cerámico, o de sal, o lo que sea. Por lo general, estas deformaciones son muy bajas, son pequeñas, para que ocurra que el comportamiento sea elástico. Pero ¿qué pasa a nivel interior? Interior yo tengo una fuerza resultante, como esta que está acá, y esa fuerza resultante tiene un punto cero, de donde está en el equilibrio, que condiciona la separación interatómica, que condiciona a su vez el volumen del material, la densidad de masa del material, tengo ese punto. La pregunta es, ¿qué pasa si yo trazo una tangente ahora a ese punto? Bueno, esa tangente me está indicando cuán sensible es esta fuerza en restituir cualquier deformación que yo aplique. Entonces, si yo aplico una deformación, ¿cierto? Pensemos acá, una cierta deformación de acá a acá, ¿cierto? Bueno, esta pendiente me está diciendo con qué fuerza el sistema va a querer volver a equilibrio, y también si estuviéramos comprimiendo el material, también podría suceder lo mismo, podría estar en una situación así. Estoy comprimiendo, el material quiere restituirse a su equilibrio, estoy estirando, se quiere volver a su equilibrio. Porque está este juego de las fuerzas de atracción y repulsión que quieren sumar cero a una cierta distancia R0. Okay. Esa es una manera de ver la explicación de lo que sería la fuerza de equilibrio y lo que sería, en cierta forma, el comportamiento lineal elástico, porque detrás de este comportamiento que acabamos de dibujar acá macroscópicamente, yo lo que puedo decir, ¿de acuerdo?, qué es lo que caracteriza a esta curva que dibujamos acá, y lo que la va a caracterizar en cierta forma es una pendiente. Entonces consideremos el rango elástico, y hagamos un poquito de espacio acá. Tenemos esa y estas dos flechas. Si yo tengo rango elástico lineal, y quiero ver qué puede caracterizar ese rango, bueno, es la pendiente de esta curva. Entonces vamos a dejar acá la pendiente. La pendiente
la vamos a llamar, le vamos a poner un nombre, K, y esa pendiente obedece la que es llamada la ley de Hooke, que algunos de ustedes recordarán de la física, de los cursos de equilibrio, de mecánica estática, dinámica, etc. La ecuación del resorte al final, que es que la fuerza no es más que K, la constante de la pendiente, por el delta L. Pero lo interesante es que esta pendiente macroscópica, que está acá por la ley de Hooke, ¿cierto? Vamos a notar acá la ley de Hooke. Ley de Hooke. Es ley de Hooke. Es la misma que voy a tener acá a nivel atómico, ¿cierto? De alguna manera. Guardan relación unas con otras. Si es que está una curva que está representando al conjunto de átomos, ¿cierto? Más allá de un par de átomos. Si es así, la pendiente que está acá pasando por el punto cero también va a corresponder a la ley de Hooke, ¿cierto? Y vamos a tener esto acá, esto acá. Esa también es K. Simplemente que acá, en este caso particular, la fórmula va a ser distinta. Acá vamos a tener la pendiente K, ¿ok? ¿Ya? Y vamos a tener que la fórmula va a ser K es igual a la pendiente, o sea, a de F a de R en R0, ¿ok? Y si aplicamos la definición que desarrollamos anteriormente, que la fuerza es la primera derivada de la energía, al reemplazar en esta expresión F por la primera derivada de la energía, vamos a tener la segunda derivada de la energía, ¿cierto? Con respecto a dr al cuadrado, como la pendiente elástica o que correspondería a la pendiente de la ley de Hooke, y eso es en R0. Entonces tenemos dos maneras de poder obtener una propiedad elástica a partir de la gráfica de fuerza neta interatómica o a partir de la gráfica de energía interatómica. Tomamos la tangente o la derivada de la fuerza en R0, eso me da una pendiente igual a K, o bien tomo la segunda derivada de la energía. Ahora, acá hay todo un trasfondo matemático muy interesante, porque si recordamos bien, habíamos dicho que la energía adquiere un mínimo, pero la pregunta es cómo aseguramos que ese mínimo sea mínimo y no sea máximo. Bueno, la condición de optimalidad de que una derivada sea igual a cero va a ser un valor mínimo si es que su segunda derivada es positiva. Y la segunda derivada de la energía, como vemos acá, es igual a K, y K es un valor, un escalar positivo, ¿cierto? La rigidez, K, es mayor que cero. Por lo tanto, tenemos que la segunda derivada de la energía es mayor que cero. Eso hace que la primera derivada de la energía sea, entonces, un mínimo, ¿ok? Así que eso es importante ver ese detallito desde el punto de vista matemático. O sea, la matemática tiene un efecto acá en las propiedades a nivel de los átomos, ¿cierto? Que está bastante claro. Así que, si llamamos en este caso Y, como lo pusimos acá, a esta primera derivada o que va a ser K, ¿cierto? O a la segunda derivada, en otras palabras, si a este valor que está acá, yo lo llamo, este corresponde acá, ¿cierto? Acá. Y este otro que está acá abajo también corresponde acá. Bueno, estamos viendo que K por una constante, por R0, ¿cierto? Me va a dar un valor Y, y este valor Y corresponde a lo que es el módulo de Young, ¿cierto? El módulo Young o módulo de elasticidad. ¿Okay? Y la pregunta, bueno, ese módulo, ¿qué unidades tiene? ¿Cierto?
módulo acá, esto es lo que se llama módulo de rigidez o módulo de Young, ¿cierto? Este es el módulo de Young, ¿cierto? Y eso está en pascales, o mejor dicho, en gigapascales. ¿Ok? ¿Y qué son los gigapascales? O los pascales son newton partido por área, ¿cierto? ¿Qué unidades tiene K? K tiene unidades ¿no? asociadas a la fuerza y en la pendiente de la fuerza de la elongación, o sea, tiene unidades de newton partido por metro, ¿cierto? Entonces, las unidades que tiene acá son... K tiene unidades de newton partido por metro. Entonces, por eso cuando dividimos K por R0, pasamos a unidades de pascales, ¿cierto? ¿Okay? ¿Y por qué ocupamos R0? Porque R0 de una manera es una distancia característica entre los centros de los átomos, ¿cierto? Una dimensión característica de la molécula o del material. Es la unidad mínima o distancia mínima entre un ion y el otro, ¿cierto? Entonces, K corresponde a la rigidez y Y pasa a ser el módulo de rigidez o módulo elástico o módulo de Young, tiene muchos nombres. Pero en un caso es la pendiente de la fuerza interatómica o bien es la segunda derivada de la energía, ¿ok? Entendiendo que la segunda derivada de la energía en el punto de equilibrio, ¿cierto? Justo donde se produce el mínimo de energía, corresponde también a su vez a la curvatura. La curvatura de cualquier función analítica es su segunda derivada en el punto de interés. ¿Ok? Así que interesante ver que la curvatura de la energía me da la rigidez elástica, o la pendiente de la fuerza en el punto de equilibrio también me da rigidez elástica, y puedo convertirlo a módulo de elasticidad o módulo de Young dividiendo por la separación interatómica. Aparece una constante que no hemos dicho mucho acá, para efectos prácticos del curso vamos a simplemente decir que esa constante C toma un valor 1, así de simple. C es igual a 1. 1, primero, no tiene unidades, ¿cierto? Es un número, y en este caso lo vamos a tomar igual a 1. Ese número va a cambiar también mucho con la estructura cristalina que tenga el sólido. Es un factor de escala también que depende de si es que esto está en un arreglo cristalino particular. Pero no vamos a hablar más detalle de eso. ¿Ok? Así que, base a eso, vamos a ir cerrando ya este capítulo para ir al break. Entonces vamos a, todo esto que hemos puesto, vamos a borrar. Y lo que vemos entonces, por ejemplo, como mencioné, de que estos valores experimentales, ¿cierto?, que se pueden tener de la energía de enlace para la sal, para el fluoruro de litio, el óxido de manganeso, etcétera, ¿cierto? Se comparan con valores teóricos que aparecen de estos modelos, ¿cierto? Y otros más sofisticados, ¿cierto? Pero lo importante es ver, por ejemplo, que en el caso del MgO, que intercambia dos electrones, hay dos electrones transferidos, su energía de enlace, ¿cierto? Es del orden de 4000 contra 800 o 1000 del fluoruro de litio. El fluoruro de litio intercambia un electrón solamente, ¿cierto? La sal intercambia uno, ¿no? Entonces, interesante que solamente viendo el número de electrones que se transfieren, yo puedo saber qué orden de magnitud de energía voy a tener comparando un compuesto con otro. Entonces, eso es bastante útil, bastante potente. Ya lo otro, para obtener estos números, necesito tener estos modelos de fuerza de atracción, que me conllevan también a la energía total del sistema, y ahí podemos obtener, teniendo eso, puedo graficarlo y podría obtener propiedades como la densidad, como la rigidez, como el módulo elástico. ¿Okay? La rigidez elástica y el módulo elástico son sinónimos, son equivalentes, simplemente que uno está normalizado, el otro no, uno está en gigapascal, el otro está en newton partido por metro. Esa es la única diferencia. ¿Okay? ¿Qué más podemos decir para ir cerrando ya este? Sí, con eso ya, antes de pasar a lo que sería el método, lo que sería la descripción de
modelo covalente, ¿cierto? Entonces, sí, van a ser las 7:56, démosle un break de unos 15 minutos, así que estamos volviendo alrededor de las 8:10, ¿les parece? ¿Okay? Y ahí podemos revisar rápidamente la tarea, ¿cierto? Para ver si hay alguna duda, y continuamos con la materia, ¿ok? Eso, muchachos, así que nos tomamos un break pequeñito y nos vemos a las 8:10. Ok, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Profe.